Bienvenidos a CBT en Español, un ministerio que impulsa la alfabetización bíblica leyendo la Biblia cronológica en un año, todos los años. Terminamos de leer la semana 13 en nuestra lectura bíblica y leímos el libro de Josué, lo que equivale a la era de la conquista, donde Dios cumple su promesa hecha a Abraham de darle a su descendencia la tierra de Canaán. En el episodio de hoy, Aiva May nos habla acerca de la importancia de la alfabetización bíblica. Hoy aprenderemos por qué la fe viene por el oír y lo crucial que es que las personas conozcan la historia de Dios. Cada persona tiene su propia teología. La mayoría de las personas tienen una terrible teología y la mayoría de las personas tienen una visión de Dios que puede estar equivocada, distorsionada, que no es real ni bíblica. Las personas tienen una idea de quién es Dios, muchas veces es parte de su cultura, como el budismo, que es algo cultural, porque es parte de todo aspecto de su cultura, de manera completa, o es la exposición que tuvieron cuando niños. Tal vez crecieron dentro de una iglesia o algo así, pero las personas tienen una visión de Dios, tienen su propia teología. Es más, cada persona tiene sorteología. A lo que me refiero con eso es que tienen una idea de cómo las personas son redimidos o salvadas. El punto es que tenemos una teoría de salvación de cómo son las personas salvadas o rescatadas o reconectadas con Dios. Así que cada hombre tiene una idea de cómo debe acercarse a Dios. No solo eso, también cada cultura tiene su propia sociología. Esto es el estudio o la estructura del funcionamiento y los problemas de la sociedad y cómo ellos los resolvieron. Típicamente, lo que esto es que buscan responder qué es lo que está mal en este mundo y cómo arreglamos lo que está malo en nuestro mundo o cómo nos podemos relacionar bien en muchas maneras. Cada cultura también tiene una antropología, tiene su propia forma de navegación cultural, cómo operan en la vida, reglas en cuanto a la comida, cómo relacionarse unos con otros, qué es apropiado usar, derechos matrimoniales, derechos póstumos. Cada cultura tiene estas cosas. También cada cultura tiene una cronología. Tienen cierto tipo de historia que les da marcas de identificación, que si son descendientes de Mohammed, tienen ciertos ancestros a quienes admiran y de dónde viene su identidad. Entonces tienen una historia, tienen una forma de marcar el tiempo y les da propósito como pueblo, le da una identidad cultural. Y de la misma manera esto es exactamente lo que Dios está haciendo. Cuando piensan en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, es la primera audiencia para la Torá cuando Moisés escribió y registró la historia de la humanidad. Él registró su historia desde el inicio. Él registró su historia desde el mero principio para darles una teología, una sociología, una cronología y así sucesivamente. Porque es importante que ellos sepan quiénes son, quién es Dios, qué es lo que está mal en el mundo y cómo una persona puede ser redimida en medio de toda esta situación y ver atrás a los ancestros como el sistema de los patriarcas que establece el escenario para saber quiénes son ellos. Moisés registra Génesis a Deuteronomio para proveer a Israel con una sana doctrina, con una gran sorteología, con hábitos culturales saludables, con una identidad y con un propósito divino. Para que Israel se apropie de esto, ellos deben ser alfabetizados bíblicamente. Y lo que vemos en nuestra lectura de esta semana, en Deuteronomio 31, tenemos a Moisés estableciendo lo crucial que es que los hijos de Israel sean alfabetizados bíblicamente. Vamos a leer Deuteronomio 31, 9 al 13. Entonces Moisés escribió un libro, todo un conjunto de instrucciones, y se lo dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor y a los ancianos de Israel. Luego Moisés les dio la siguiente orden. Al final de cada séptimo año, el año de liberación y durante el festival de las enramadas, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en el lugar que Él elija. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Moisés está pasando la batuta de lo crucial que es que Israel entienda su vitalidad espiritual.
Su habilidad para experimentar el florecimiento humano está directamente relacionado con que ellos sepan desde Génesis a Deuteronomio. También tenemos en el capítulo 32 a Moisés dándoles una canción para que ellos canten. Una canción para conocer, memorizar, aprender, entender. Era para que retuvieran su historia. Cuando lees esa canción, ¿cuántas veces menciona la roca de su salvación? La roca que te creó. Lo que él está estableciendo, aún en el lenguaje, el vocabulario que él escogió utilizar, es para decir cuánto podemos depender, cuánto podemos confiar en quién es Dios. Y esto me hace pensar en el evento de la creación. En Génesis 1, cómo Dios estaba deliberadamente involucrado en el evento de la creación, de formar y luego llenar todo con vida, de crear un lugar tan perfecto para que cuando Él trajese al hombre a la creación y lo pusiera en el jardín, el hombre pudiera sentirse y saber que estaba seguro, que este es un ambiente estable para él. No tenía que preocuparse por la alimentación, no tenía que preocuparse por problemas de reproducción, no tenía que angustiarse con la reproducción porque cada cosa era según su género y Dios puso límites en el tiempo. Vemos cómo el deseo de Dios por su pueblo es que tengan entendimiento de quién es Él, para que puedan vivir sin ansiedad. Ellos se sentían seguros en el ambiente donde Dios los había puesto. Él realmente es su roca. Entonces, ¿qué es lo que Moisés quiere que ellos entiendan? Este Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, es una roca, y Él es tan diferente de cualquier otro Dios que puedan imaginar. Él está ofreciendo un lugar seguro para su pueblo. Entonces les da esta canción, rica en teología, enseñada por Moisés, y es interesante cuando vemos la conclusión de esta canción. Él los trae de regreso a la expiación sustitutiva. Miremos el versículo 43. Dice, regocíjense, oh gentiles, con su pueblo. ¿Qué es lo que él está estableciendo aquí? Y yo amo esto, porque fue lo que Dios prometió a Abraham en Génesis 12:3, que en él, en Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está reafirmando aquí con su pueblo? Yo pienso que nosotros le debemos tanto al pueblo hebreo. Dios les ha dado a ellos mandamientos y reglamentos. Es a través de ellos que Dios trajo el Mesías, para que ellos fuesen de bendición a las naciones. Y aquí lo tenemos. Luego continúa diciendo, Él hará expiación por la tierra de su pueblo, y tomará venganza de sus enemigos. Él proveerá expiación por su tierra y por su pueblo. Lo que Él está haciendo saber es que los sacrificios que Él ha establecido no los pueden salvar. No, sino que se requiere de la semilla que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. El Mesías que vendría, a quien le pertenecen las promesas mesiánicas a través de la tribu de Judá, que Dios proveería expiación por sus pecados. Esto lo tienes en esta canción. Luego vemos que está la bendición ligada a la alfabetización bíblica en el capítulo 32, 44 al 47. Entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de este canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas esas palabras al pueblo de Israel, agregó, toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Mientras él se prepara para morir, él está a punto de inaugurar a Josué para que tome la batuta del liderazgo de los hijos de Israel. También los está preparando. Si ustedes quieren ser plantados en esta tierra y experimentar florecimiento humano, esto está directamente relacionado contigo sabiendo tu historia. Lo tenemos a él haciendo esta conexión. Quiero enseñarles algunas cosas. Número 1, la importancia de la alfabetización bíblica, la cual ya vimos, y el rol de los levitas, que lo volvemos a ver en Deuteronomio, mientras él pasa la batuta de liderazgo de la alfabetización bíblica. Y está comprometido al sacerdocio levítico y líderes que nosotros también necesitamos para poder experimentar florecimiento humano. La alfabetización bíblica, una alfabetización bíblica fuerte, nosotros necesitamos maestros fuertes en medio de nosotros que nos lleven de regreso al libro de la ley. Necesitamos líderes que teman al Señor y mantengan su camino. Entonces vamos a ver a los líderes, el rol de los levitas en Deuteronomio 31, 24 al 29. Cuando Moisés terminó de escribir todo el conjunto de instrucciones en un libro, les dio la siguiente orden a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Tomen este libro de instrucción y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios,
para que quede ahí como testigo contra ustedes, los israelitas. Pues yo sé los rebeldes y tercos que son. Incluso ahora que todavía sigo vivo y estoy con ustedes, se han rebelado contra el Señor. ¿Cuántos más rebeldes se pondrán después de mi muerte? Llamen ahora a todos los ancianos y a los funcionarios de las tribus para que les hable directamente y ponga el cielo y a la tierra como testigos en su contra. Yo sé que después de mi muerte ustedes se corromperán por completo y se apartarán del camino que les ordené seguir. En los días futuros les vendrán calamidades porque harán lo malo a los ojos del Señor y los enojarán mucho con sus acciones. Moisés les habla del rol tan crucial de los levitas que se les dan 48 ciudades en medio de la tierra que ellos conquistarán. Esas deberán ser centros teológicos para exaltar el libro de la ley, enseñar el libro de la ley y realmente son en muchas maneras el compás moral del pueblo. Lo habíamos establecido aquí y también en el capítulo 33, versículo 10. Él lo encontró en el desierto, en un páramo vacío y ventoso, lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos. Hablando de los levitas, cuando él está bendiciendo a las diferentes tribus de Israel. En Deuteronomio 33:10, nuevamente tenemos lo crucial que es que Israel como nación, como una comunidad de pueblo, tengan levitas que estén dedicados a enseñar el libro de la ley. Solo quiero darles una ilustración de cómo esto con el tiempo no funcionó. Cuando llegamos a la era del Evangelio, no tenemos al Sanedrín ni a los saduceos enseñando el libro de la ley en el templo. Ellos desarrollaron las sinagogas durante la era del silencio y ellos deberían estar dedicados a enseñar el libro de la ley. Sabemos que Jesús se levantó en el templo y leyó del libro de la ley en Isaías 61, 1 al 3, y concluyó leyendo diciendo, hoy se cumple esta palabra ante tus ojos. Lo que ocurrió en esta época fue el desarrollo del Talmud, que son escritos de los rabinos. Ellos eran los que hoy serían como John Piper, John MacArthur, David Platt, Dave Carson, Miguel Núñez, Sugel Michelén, todas estas personas que son teólogos, y no hay nada de malo en leer sus libros, pero sí hay algo malo cuando descartamos el libro de la ley para solo leer sus libros. Y esto es lo que estaba ocurriendo durante la era del Evangelio. El pueblo estaba siguiendo las reglas de los maestros de Israel en lugar de que los maestros de Israel enseñaran el libro de la ley. Ellos enseñaban como 10 pasos para hacer esto, 3 pasos para poder hacer aquello. ¿Les suena familiar al día de hoy en el mundo moderno? Volvamos al texto. El rol de los levitas solo tenía un mandamiento, una orden, y era enseñar el libro de la ley. No su opinión personal, ni su interpretación, sino enseñar el libro de la ley. Luego tenemos líderes que temían a Dios, porque el resto de nuestra lectura ha sido en Josué. ¿Y qué sabemos de Josué? ¿Por qué es importante para Israel cuando escuchan la lectura del libro de la ley desde Génesis a Deuteronomio? ¿Qué aprenderán de Josué su líder? Solo de leer la Torá. Ellos van a repasar su experiencia en batallas contra los amalecitas. Por ejemplo, en Éxodo 17, recuerdan, fue una batalla larga. Cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel ganaba. Pero cuando Moisés bajaba sus brazos, Israel sufría derrota. Entonces Aarón sostenía sus brazos junto con Hur. Así que ellos se recordaban que Josué era un hombre con experiencia en la batalla. Él no es un neófito, él es un experimentado en la batalla por muchos años, porque él empezó desde su viaje a pelear batallas. No solo se les recuerda, sino también leerían y repasarían el libro de la ley y se darían cuenta que esto es exactamente lo que Dios había preparado a Josué. Él fue el discípulo de Moisés, él vivió bajo la enseñanza de Moisés. Así que en Éxodo 24, ellos leerían que él constantemente estuvo ahí, ayudando a Moisés. En Éxodo 32, cuando los hijos de Israel estaban de fiesta, inclinándose a un becerro de oro, Josué estaba arriba en el monte, y él pudo escuchar el gran festejo de la fiesta, y él le informó a Moisés. Y Moisés le respondió, las personas no están festejando, sino que están cometiendo idolatría. Así que en el capítulo 33, Josué está en el tabernáculo. Moisés regresa al campamento. En Números, capítulo 11-28, Josué está asistiendo a Moisés y está defendiendo el papel de los profetas. Habían unos que estaban profetizando y Josué dice, mira, estos profetizan, y Moisés le responde, mientras no estén en mi contra, están conmigo. Vemos a Josué que es leal y protege la palabra de Dios, y es un siervo de Dios. Es un rasgo conmemorable. Después en Números 13, 14 y 26, Josué es mencionado como uno de los 2 espías fieles.
Como resultado de que los espías regresaron y dieron un mal reporte, se les prohibió entrar en la tierra prometida, excepto a Caleb y Josué, porque ellos fueron hombres de fe. Aunque él vivió exactamente lo mismo que los otros 10 líderes, él fue un hombre de fe porque él pensó, nosotros podemos porque Dios es tan grande que él hará algo maravilloso. Así que él fue fiel a Dios. En Números 27 se le describe como que el Espíritu de Dios reposó sobre él. ¿No es eso lo que quiere de un líder? ¿Que el Espíritu de Dios esté sobre la vida de esa persona? En Números 34, cuando Moisés está dando instrucciones sobre el futuro, él dice, ¿quién supervisará la división de la tierra? Que serían Eleazar y Josué. Así que mientras ellos leerían el libro de la ley, ellos se darían cuenta que con confianza podían aceptar a Josué como su líder porque él tiene un historial aprobado. Otra cosa que yo amo de Josué es que él no se estaba postulando para el pueblo. Tenemos que tener cuidado con las personas que son como yo, a mí. Yo soy tan genial, Señor, que tienes que utilizarme. Estas personas que se creen que son tan geniales que Dios tiene que utilizarlos. Ese no era Josué. Josué fue un pasante interino, fiel, leal a Moisés, que vivió a la sombra de Moisés. Y yo creo que él no tenía idea que Dios lo estaba poniendo en un programa de entrenamiento porque era a él a quien se le iba a pasar la batuta de liderazgo más adelante cuando entraran en la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 1, 38 y los primeros versículos en Deuteronomio, que él es asignado como el líder de Israel que los guiará a través del río Jordán. Leamos uno de estos versículos para poder entender un poco de lo que ocurre. Deuteronomio 1, 26 al 31. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esta tierra son los más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son más grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Pero yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida a sus hijos y ahora los trajo hasta este lugar. Este fue el reporte que dieron los espías de Cades Barnea cuando exploraron la tierra. Lo que él tuvo fueron ojos de fe. Él genuinamente vio la realidad, pero él no permitió que lo que vio dominara lo que él sabía de Dios. Él fue una persona del oído que ejercitó lo que Dios había hablado y se apropió de ello. Eso fue lo que lo designó, lo calificó para ser el líder, porque fue un hombre de fe. Su comisión de tomar el lugar de Moisés en Deuteronomio 34, 1 al 12, es un resumen del liderazgo de Moisés, pero muchas de esas características van a definir a Josué más adelante. En Josué, el capítulo 11, 15, vamos a leer. Tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés le ordenó a Josué. Y Josué hizo todo lo que se le indicó. Obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Se describe su liderazgo. Tener a Josué era como tener a Moisés. Era como si Moisés los estuviera liderando. Y esto es lo que yo creo. Esto es lo que creo que el discipulado debe de ser. Esto es lo que Jesús visualizó cuando instruyó a sus discípulos. Tener a los apóstoles era como tener a Cristo en medio de ellos. Ellos no podían morir por las personas, solo Cristo pudo hacer eso. Pero Cristo estaba tan dentro de ellos y después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Así que Cristo estaba con ellos. Es sorprendente cuando piensas en eso. Bueno, ¿qué más sabemos de Josué al leer el libro de Josué? Josué dirige a Israel por el Jordán y Dios divide el Jordán. Dios dividió el Mar Rojo para que el pueblo entrara al desierto. Ahora con Josué, Dios dividió el río Jordán y les permite caminar sobre tierra seca, así como lo hizo con Moisés. Después de cruzar el Jordán, él levanta un monumento conmemorativo y realiza un acto conmemorativo. Él hace que un representante de cada tribu traiga una piedra grande y del otro lado del Jordán los erigen en un monumento, un lugar donde él recita las bendiciones y maldiciones. Después ellos llevan a cabo el rito de la circuncisión y celebran la primera Pascua en la tierra. Y luego él se encuentra con el comandante del ejército del Señor, el Señor Jesucristo. Es ahí cuando él se da cuenta que él no es el capitán. Él no tiene autoridad, solo la autoridad que viene de la sumisión al comandante del ejército del Señor.
Después cae Jericó, de acuerdo a la estrategia que Dios planeó, y el pueblo obedeció. El rescate de Rahab y su familia. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham de que a través de él iban a ser benditas todas las naciones. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí está ella, Rahab, ocupándose de sus negociaciones, y lo que ocurre es que personas vienen y le cuentan de los hebreos que están del otro lado del río Jordán y su Dios. Cómo Dios ha proveído para ellos las codornices, el agua, su ropa, el maná. Ella escucha y ella cree. Cuando se encuentra con los espías, ella les dice, yo he escuchado de su Dios, y ella hace un cambio de alianza. Ella descarta la idolatría del pueblo de Canaán y se aferra al Dios viviente. Ahí vemos el cumplimiento de la bendición de Abraham. Luego tenemos la segunda batalla y el fracaso. Acán peca y Dios trae su pecado a la luz. Al conectar los primeros capítulos de Génesis con lo que ocurre después, es que una de las cosas que podemos ver es que Dios siempre evalúa su creación. Cuando Dios habla y forma algo, Él lo nombra, y al final de cada día Él hace una evaluación y dice que es bueno. Así que no nos debe de sorprender que Dios ve el fracaso de Ai y hace una evaluación. Acán tomó del anatema y lo escondió en una tienda. Aquí, justo al inicio de la vida de Israel en la tierra prometida, tenemos una ilustración del pecado de Caín y Abel. Uno viene a Dios a la manera de